prensa internacional esta semana estuvo copada por la prensa en dos eventos, uno de carácter eminentemente diplomático y político, como fue la reunión de la Organización de Estados Americanos, y otro de carácter petrolero. Y para Venezuela es muy importante lo que pasa en el mundo del petróleo, porque había aspiraciones de presentar un candidato a la Secretaría General de la OPEP, que era el doctor Ali Rodríguez Araque, quien es el embajador en La Habana. Y en segundo lugar, pues esperaba Venezuela algunas decisiones para que el precio del petróleo suba por la crisis en que estamos pasando. Por eso invitamos a Rafael Quiroz para que nos hable sobre estos temas, sobre todo el tema del petróleo y la reunión de la OPEP. Sí, bueno, la reunión efectuada ayer en Viena, la 169 de la OPEP, pasó sin pena ni gloria, en tanto que no se llevó a discusión el congelar la producción a los niveles de enero como se venía planteando desde hace meses dentro y fuera de la OPEP. Y bueno, en efecto, no hubo la decisión de congelar producción, pero y mucho menos, por supuesto, de recortes de producción, que sería lo efectivo y era lo necesario y sigue siendo lo necesario. Ahora, en ese caso, Arabia Saudita es fundamental para cualquier decisión, ¿no? Pues sí, es fundamental no solamente por ser país miembro fundador, sino que es el país de mayores reservas petroleras en el mundo, de toda naturaleza, sobre todo liviano y mediano, o sea, del petróleo convencional. Aparte de eso, es el primer país exportador de petróleo del mundo, es el segundo país productor del mundo y es el primer país productor y exportador de toda la OPEP. Lo que algunos llaman el hermano mayor de la OPEP. ¿No hubo un cambio de política venezolana en relación con la cercanía a Arabia Saudita desde el presidente Chávez y un cambio hacia una cercanía con Irán que a lo mejor perjudica ese contacto con los árabes? Sí, pero eso venía desde antes del fallecimiento del presidente Chávez. Sí. Nosotros habernos, por así decirlo, casado allá con Irán, en el Medio Oriente, con Siria y con Rusia, en un problema que era meramente del Medio Oriente y que donde nosotros no teníamos ninguna participación, donde no teníamos nada que buscar, donde nadie nos había convocado. Por supuesto, nos casamos, por así decirlo, nos comprometimos, le hicimos el juego a los adversarios enemigos de Arabia Saudita, que es nada más y nada menos que Irán. Entonces, total que la estrategia geopolítica que se planteó Arabia Saudita no era solamente contra Irán y contra Siria y contra Rusia, sino aparte de eso, por supuesto, ahí se llevaba de por medio Venezuela. Para mí eso valió mucho a los efectos de oponerse a la candidatura de Ali Rodríguez como secretario general de la OPEP, tal cual como la llevó Venezuela. Había dos, tres candidatos y privó, por supuesto, el candidato que propuso Nigeria, fue Mohamed Barkind, que fue el que quedó secretario general. Pues. Es una pérdida diplomática, entonces, el no poder acceder a un organismo tan importante, siendo Venezuela tan importante en la OPEP, ¿no? Sí, bueno, Ali ya había estado, pero en todo caso, la verdad que a Venezuela le costaba mucho en medio de toda esta controversia interna entre la OPEP. Sí. Influye también, la política petrolera, por supuesto que influye. Por supuesto que influye porque, primero porque se debe tener el consenso general, por llamarlo así, de los 13 miembros de la OPEP, que ahora, por cierto, pasan a ser 14, porque entró ayer Gabón se reincorporó ayer. Quiere decir que por primera vez la OPEP en sus 56, 57 años va a tener 14 miembros, la integran ahora 14 miembros. Aunque Ecuador sí respaldó a la tesis venezolana, pero creo que fue el único, ¿no? Ecuador sí, pero se necesitaban por supuesto los 13 votos total, porque de lo contrario no se podía. Y resulta que Al-Badri, el anterior o el actual secretario general de la OPEP, hasta la primera semana de agosto que viene, venía con 3 periodos continuos, debido a que no se habían puesto de acuerdo los países de la OPEP y no habían podido proponer ningún nombre. Él fue electo en el año 2006 y el periodo es de 3 años. Así que él tuvo 3 periodos consecutivos precisamente por ese problema. Pero ahí lo importante es reseñar de la OPEP, de la reunión de ayer, más allá de, por supuesto, de la reinserción de Gabón como vuelve a ser miembro como país de la OPEP, y por supuesto, de la designación del nigeriano como secretario general de la OPEP, es que la OPEP no pasó revista realmente al análisis del mercado petrolero
a los efectos por lo menos de congelar la producción, aun cuando yo creo que el haber congelado la producción no hubiese para nada tenido mayor efecto en el precio. Ahora, pero ha debido pasarse o analizar las posibilidades, por lo menos a corto o mediano plazo, de un posible recorte de producción. ¿qué efecto tiene para Venezuela una situación como esta, una reunión como esta? Bueno, el efecto inmediato es que nosotros somos los países más afectados por los bajos precios. Venezuela, de todos los países miembros de la OPEP y de un grupo incluso, incluyendo a los miembros de la OPEP, un grupo de países independientes, es el más afectado porque fuimos el único país de la OPEP que no nos preparamos para estas circunstancias. O sea, los árabes tuvieron la previsión de ahorrar en sus tiempos de buen petróleo, ¿no? Todos, absolutamente todos los países miembros de la OPEP, incluyendo no árabes, como el caso de Ecuador y como el caso de Irán, claro, pues, claro. Que no es árabe, pero todos ellos tuvieron reservas. Ecuador, que fue uno de los que menos ahorró, sobrepasó los 3.800 millones de dólares. Nosotros no solamente no ahorramos, sino que gastamos las reservas internacionales que teníamos para el primer momento en que empezó el auge petrolero. Por cierto, entonces pasó el auge petrolero, no hicimos absolutamente nada, por consiguiente una decisión o una reunión como la de ayer de no haber decidido nada en favor del precio, bueno, por supuesto que nos afecta a nosotros, nos sigue afectando a nosotros. Ahora, algo bueno a destacar es lo siguiente: el ministro Eulogio del Pino llevó allí una proposición que entiendo yo que se va a estudiar y a mí me parece que es interesante, que es un sistema de rango de producción de petróleo. En otras palabras, no es otra cosa que los llamados techos de producción, en el sentido de que la OPEP y los miembros no pueden seguir produciendo todo lo que les venga en gana, todo lo que le deje el grifo y le dé las válvulas de producción hay que abrirlas. La OPEP, su última regulación de producción fue en enero del 2011 a 3 millones de barriles y en este momento está en 32.4 millones de barriles. Entonces, a eso hay que ponerle un orden. ¿Por qué? Porque va a seguir afectando la sobreoferta petrolera. Mientras que no haya un recorte en la producción, los precios van a tender a la baja. Este pequeño medio auge, por decirlo así, del precio petrolero de las últimas 5 semanas es algo muy coyuntural. No vamos a fiarnos en ello ni vamos a hacer una fiesta como algunos creen de que este levantamiento, esta recuperación de los precios, donde ha estado cercano a los $50 el barril, el Brent, que es el más caro, no vayamos a creer de que esto es permanente. Esto no pasa de 3, 4 semanas porque es dado a coyunturas o a variables muy circunstanciales, muy específicas, que han logrado recortar involuntariamente, forzosamente la producción, y eso es lo que ha hecho que los precios se recuperen. Pero una vez que pase esa coyuntura, desaparezcan esos elementos que han logrado levantar un poco los precios, nuevamente los precios van a hacer su corrección hacia la baja y va a cobrar una prima aquella sobreproducción petrolera que en estos momentos llega cerca a los 3 millones de barriles. Así que para mí los precios van a retornar nuevamente hacia la baja en un rango que podría estar para el efecto de la cesta petrolera venezolana entre 25 y $35 el barril. Sí,